Termina la semana y es hora de analizar los alcances jurídicos de la discusión en la Convención Constituyente con un panel especializado compuesto por los abogados Marisol Peña y Gabriel Osorio. Aquí comienza Derecho a la Convención. ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos a Derecho a la Convención, este programa especial donde desde una mirada jurídica observamos cómo se ha comportado y qué ha discutido la Convención Constitucional durante esta semana. Como siempre nos acompañan nuestros panelistas estables, Marisol Peña, ella es profesora de Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica de Chile, y Gabriel Osorio, él es profesor de Derecho Administrativo y Electoral en la Universidad Nacional Andrés Bello y en la Universidad Central. Marisol, Gabriel, bienvenidos. Hola, buenas tardes, Gabriel, Eduardo, buenas tardes a los auditores. Buenas tardes, Marisol, Eduardo y a todos los auditores que nos escuchan el día de hoy. Bueno, como siempre, este programa se transmite vía streaming en la señal 2 de pauta.cl, además de nuestra señal radial en los domingos, en todo el país donde nos escuchan. En esta ocasión vamos a hablar de dos materias. En primer lugar, vamos a conversar acerca de una de las decisiones que probablemente causaron bastante ruido y atención sobre lo resuelto en una subcomisión de la Comisión de Reglamento relativo a la ya famosa regla de los 2/3. Y vamos a seguir hablando probablemente mucho tiempo de lo mismo porque esta es una subcomisión. En esa subcomisión, que se llama Iniciativa de Tramitación y Votación de Normas Constitucionales, se ha despachado el texto que, sin más trámite, plantea que todas las normas que se vayan aprobando en la Convención Constitucional tendrán que ser apoyadas sobre la base de 2/3 de los miembros en ejercicio. Vamos a comenzar en esta ocasión con Gabriel Osorio, sobre todo a partir de la experiencia que tuvo Gabriel en la mesa técnica, que generó los prolegómenos de esta reforma constitucional que nos tiene hoy día hablando de estas materias. Gabriel, ¿qué opinas tú de lo que ha aprobado esta subcomisión? Bueno, lo que ha aprobado esta subcomisión no resulta sino la confirmación de la regla acordada el día 15 de noviembre del año 2019, que fijó que las normas que iban a componer la nueva Constitución Política de la República fueran aprobadas por los 2/3 de los miembros de la Convención Constitucional en ejercicio. Yo entiendo que exista la posibilidad por parte de los convencionales constituyentes de poder discutir políticamente la norma, es decir, si les resulta a ellos adecuado o no adecuado, o si es que les gusta o no les gusta, es decir, hacer una discusión fundamentalmente de mérito. Pero existe una restricción constitucional, existe una restricción establecida por la ley 21.200, en tanto ellos se encuentran vedados de poder modificar el quórum de aprobación de las normas constitucionales. ¿Por qué, Eduardo? Porque la Constitución fija límites procedimentales para la elaboración de una nueva Constitución Política de la República. Y ese límite, si es que es vulnerado, ¿no es cierto?, si es que es infraccionado, es posible de reclamar ello ante la excelentísima Corte Suprema conforme a la reclamación judicial establecida en la propia reforma constitucional. De ahí que, más allá de la discusión política sobre si me gusta o no me gusta, si es adecuado o no es adecuado el quórum de 2/3, en realidad, salvo que existiese una nueva reforma constitucional que modificase las reglas de la convención, no está disponible a los convencionales constituyentes la modificación de la regla de los 2/3. Marisol Peña. Bueno, resulta, como dice Gabriel, la confirmación de parte de las reglas, ¿verdad? Estas reglas que de alguna manera fueron objeto de debate en las campañas de los convencionales constituyentes, hasta qué punto el marco de las reglas prefijadas en la Constitución los obligaba o no los obligaba. Y en ese sentido, ratificar por añadidura lo que dice Gabriel, que esto es fundamental de entender, porque el acuerdo del cual Gabriel participó como asesor, el acuerdo del 15 de noviembre del 2019 fijó una salida institucional a una crisis. Y esa palabra institucional creo que nos debe hacer reflexionar permanentemente, porque podría haber existido otro tipo de salidas. Una salida violenta, que a estas alturas creo que todos podríamos coincidir, nadie la quería. Pero el esfuerzo de haber diseñado un camino de salida mediante el expediente de
preguntarle a la ciudadanía si quería simplemente mantenerse con la Constitución actual o reemplazarla por una nueva y sobre la base de un órgano que tuviera un fuerte componente como este de representación popular, creo que nos dice mucho. En consecuencia, a mí me parece que es muy importante la ratificación de esta regla en consonancia con la salida a una crisis, pero con una salida institucional. Y en segundo lugar, comentar que es preocupante, creo, la declaración de algunas particularmente escuchados convencionales constituyentes que en forma contraria a esto que se acaba de aprobar, que es la regla de los 2/3, reclaman el supuesto carácter soberano de la Convención Constitucional. Y yo creo que esto no debe dejarnos indiferentes, porque una convención soberana sería aquella que hubiese surgido producto de una revuelta, donde no hay regla y donde el órgano constituyente asume las potestades de todo el resto de los órganos del Estado. Cosa que en este caso está expresamente vedado, lo hemos comentado con Gabriel en programas anteriores, la Convención Constitucional está obligada a respetar las potestades de los órganos del Estado y al mismo tiempo las disposiciones constitucionales vigentes lo seguirán estando hasta el momento mismo que no se reemplace la Constitución. Por lo tanto, la palabra límites que refresca aquí Gabriel Osorio es muy importante porque esta es una convención delimitada y no es una convención soberana con ausencia de límites tanto procedimentales como materiales. Vamos viendo una materia relacionada con esta. Convengamos primero de que esto se trata de la votación en una subcomisión que aún tiene que ser votado, vamos a decir, en el pleno, yo le pongo ese pleno con minúscula, de la comisión, para luego pasar al pleno con mayúscula, de la Convención Constitucional. Pero en esa misma subcomisión se trató otra materia, derivada o vinculada con esta. Otra de las normas que la subcomisión discutió y votó fue una que impulsaba los plebiscitos dirimentes o intermedios para destrabar normas que no alcanzaran los 2/3 en el Pleno y tampoco tuvo el respaldo suficiente para imponerse. ¿Qué opinan de esta propuesta que será ciertamente reinstalada en la conversación del Pleno de la Comisión, Marisol Peña? Nuevamente, parte de las reglas que marcan el trabajo de la Convención, porque ya hemos dicho que la Constitución actual está vigente en tanto no sea reemplazada por aquella que la ciudadanía en un voto libre e informado decida que la siga rigiendo hacia adelante sobre la base de la propuesta que le haga la Convención Constitucional. Sucede que actualmente la Constitución tiene una norma en el artículo 15, inciso segundo, según la cual no podrá convocarse a votación popular ni a plebiscito, sino en los casos expresamente previstos en esta Constitución. Los casos de plebiscito están absolutamente acotados en materia de administración local y en el evento de reformas constitucionales cuando se producen discrepancias entre el Congreso Nacional y el presidente de la República, con ocasión del mecanismo del veto. Por lo tanto, este habría sido un tipo de plebiscito que queda fuera de la Constitución. Por lo tanto, ¿qué habría sido necesario? Que la misma ley 21.200 u otra complementaria hubiese reformado previamente la Constitución para agregar esta posibilidad que actualmente no existe. Pero además quiero hacerme cargo de un argumento interesante que le escuché a Fernando Atria. Fernando Atria, mientras era grabado por una convencional constituyente, mientras explicaba por qué él había estado a favor de la regla de los 2/3 y en contra de los plebiscitos comunales, decía en el fondo, claro, lo importante aquí es que se pronuncie directamente la ciudadanía, pero ojo, poner en marcha un plebiscito significa poner en marcha un sistema en virtud del cual actúa un órgano oficial del Estado que es el Servicio Electoral, y la Convención, decía él, no tiene competencia para imponerle, no tiene un mandato que conferirle al Servicio Electoral autorizado por la Constitución. Invito además a los lectores que estén escuchando esto. Este domingo hay una entrevista con Fernando Atria que va a aparecer en pauta.cl, donde aborda precisamente lo que nos dice Marisol y entrega otros argumentos interesantes sobre su votación. Gabriel Osorio, plebiscitos dirimentes o intermedios. Mira, Eduardo, hay algo que la gente no sabe, o tal vez sabe, pero medianamente, porque uno tiene como
ciertas nociones que los plebiscitos o las elecciones populares se preparan de una determinada forma. Mira, para preparar un plebiscito, al menos se necesitan casi 5 meses de anticipación solo para paralizar la actualización del registro electoral y para determinar, ¿no es cierto?, iniciar la determinación más bien del padrón electoral definitivo. Es decir, 140 días antes de una elección o plebiscito, tiene que paralizarse la actualización del padrón para comenzar a construir este padrón definitivo. La convención constitucional dura 9 meses con una posible prórroga de máximo de 3 meses. La verdad es que técnicamente, más allá de que en realidad la convención no puede establecer una obligación o una función especial del servicio electoral para celebrar estos plebiscitos intermedios, ¿ya? Técnicamente no es posible que 140 días antes del término de la convención supiéramos nosotros al menos cuáles serían estas materias que no lograran los 2/3, y además podrían ser uno o muchos plebiscitos dirimentes y estaríamos permanentemente plebiscitando prácticamente cada uno de los artículos de la Constitución Política de la República. O sea, ese sería finalmente el efecto, un bloqueo, ¿no es cierto?, para que decida la ciudadanía sobre una u otra alternativa. Y el mandato de la convención es claro: elaborar una propuesta de texto para que sea plebiscitado y decida la gente si es que lo aprueba o rechaza, ¿ya? De tal modo que, aunque existe y debe existir una gran participación ciudadana, quienes tienen el mandato popular en conformidad a la Constitución Política de la República son los convencionales constituyentes. Son ellos los que definen la propuesta de texto de nueva Constitución Política de la República. ¿Hay algún impedimento de que esas reglas cambien? Habida cuenta de que un nuevo Congreso Nacional se instituya con distintas mayorías y altere esas normas. Marisol. Siempre en el plano de las posibilidades, la posibilidad va a existir, pero lo que es importante rescatar aquí, para efectos de nuestros auditores que nos están escuchando, es que las reglas que están definidas hoy día en la Constitución para el funcionamiento de la Convención Constitucional solo pueden alterarse de la misma forma que se hicieron. Vale decir, por reforma constitucional, porque no nos olvidemos que el Congreso Nacional sigue siendo depositario del poder constituyente derivado. Ahora, podría darse la paradoja de que se estuvieran discutiendo normas constitucionales en la Convención Constitucional, me refiero a normas ya sustantivas, y que el Congreso, mientras tanto, estuviera impulsando reformas constitucionales. Y este último no estaría actuando en forma inconstitucional porque tiene la potestad. Por lo tanto, lo importante es tener claro, como se ha dicho normalmente, cuál es el rayado de la cancha. Y ese rayado de la cancha, desde el mismo 25 de octubre del año pasado, cuando se realiza el plebiscito para preguntarle a la persona, ¿quiere usted o no ir hacia una nueva constitución? Las reglas ya estaban predefinidas en ese momento. Si se quieren cambiar, y es lo que ha dicho por lo demás nuevamente Boco al convencional Fernando Atria, naturalmente hay que planteárselo al Congreso Nacional y con mayorías distintas. Por supuesto que eventualmente alguna norma podría flexibilizarse o al revés, alguna norma podría endurecerse. Solamente para seguir en esa línea, Gabriel, un nuevo Congreso Nacional podría cambiar entonces cualquier norma. Es decir, por ejemplo, el nuevo Congreso Nacional podría decir lo que resulte, o lo que emane de la Convención Constitucional no podrá alterar la bicameralidad, por decirle alguna cosa. O sea, no se puede quitar ni la Cámara de Diputados ni el Senado. Y eso constreñiría, ¿cierto?, la actuación de la Convención Constitucional también. Sí, a ver, eso sería un nuevo límite que se le impondría a la Convención Constitucional, y es perfectamente posible que lo haga el Congreso Nacional, obviamente cumpliendo las normas del capítulo 15 de la Constitución referentes a el capítulo de reforma constitucional, ya no solamente los quórums, sino toda la discusión que dice relación con ello. Ahora, más allá de que existe esta posibilidad de que cambien el acuerdo del 15 de noviembre, en el fondo la ley número 21.200 o el apartado que dice relación con una nueva constitución, yo creo que sería más bien un poco como volver a discutir
los términos, ¿no es cierto?, sobre los cuales actualmente los convencionales están trabajando y pudiese resultar definitivamente en más bien que terminemos discutiendo una prórroga nueva a la nueva Constitución. A mí, quiero ser bastante claro con esto. Para mí, más bien, preferiría que comencemos a zambullirnos en la discusión de fondo, como ya está empezando a realizarse a propósito del reglamento o la comisión de ética, más que comenzar a elucubrar sobre los posibles cambios, porque dicho esto, Eduardo, si que saliera un congreso absolutamente conservador, pudiese decir, deróguese todo este proceso. Claro. Claro, y en realidad eso políticamente no es posible. Es verdad. Ok, pasemos entonces a otra materia que es de altísimo interés. Perdónenme, voy a tener que leer. Esto fue aprobado en la Comisión de Ética de la Convención Constitucional. Se entenderá por negacionismo toda acción u omisión que justifique, niegue o minimice, así como apruebe, haga apología o glorifique los delitos de lesa humanidad ocurridos en Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, y las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el contexto del estallido social de octubre de 2019 y con posterioridad a este. Así también se entenderá como negacionismo toda acción u omisión que justifique, niegue o minimice las atrocidades y el genocidio cultural de las que han sido víctimas los pueblos originarios y el pueblo tribal afrodescendiente a través de la historia, durante la colonización europea y a partir de la Constitución del Estado de Chile. A ver, esta es una materia compleja, entonces les voy a pedir que dividamos esta conversación en tres, naturalmente de manera sintética. Una, el qué es el negacionismo, ¿okay? Desde el punto de vista jurídico, vean ustedes si quieren llevarlo desde el punto de vista filosófico, pero jurídico. Segundo, ¿qué entienden ustedes por acción u omisión? Quiero solamente meterme allí, ¿ok? Y en tercer lugar, ¿a quién se aplica estería? ¿A quién se aplicaría esto? ¿Y esto cómo contravendría o no alguna garantía constitucional? Vamos primero, por lo tanto, al qué. ¿Qué se debería entender por negacionismo de acuerdo con esta propia definición de la Comisión de Ética Marisol Peña? Bueno, lo primero que pueden observar los auditores, creo yo, es que es una definición increíblemente detallada. Es decir, incluso si ustedes entran al debate de la sesión 17 de la Comisión de Ética del día martes, cuando se acordó esta norma sobre el negacionismo, podrán ver incluso que el convencional Luciano Silva de RN, que pertenece a la Iglesia Evangélica, quería también incluir dentro de esta norma las violaciones de que había sido objeto el pueblo evangélico durante cierto periodo de la historia de Chile por parte del Estado. Entonces, lo primero que llama la atención es que es una norma casuística y para mí el casuismo jurídico nunca es buen amigo, nunca es cercano. ¿Por qué? Porque el casuismo tiene el riesgo siempre de dejar fuera otro tipo de situaciones que podrían haber sido cubiertas por la norma. Segunda idea, en general en el mundo, cuando se ha hablado de negacionismo, y también aquí en Chile, cuando se han presentado 3 mociones en el Congreso Nacional, concretamente en el Senado, ha tenido que ver con la tipificación de un delito. Esto es muy importante. Un delito que es el negacionismo. Y ese delito está asociado a otros delitos gravísimos, como son los crímenes de lesa humanidad o como es el caso de genocidio. Entonces llama mucho la atención que la Comisión de Ética haya aprobado, perdona, pero estoy abarcando todas las 3 aspectos en un razonamiento. A mí me llama mucho la atención que la Comisión de Ética haya aprobado una norma que está destinada a aplicarse a los convencionales constituyentes, es decir, a quienes integran la convención y que tiene por base, ¿verdad?, la referencia a delitos que por lo demás no necesariamente han sido acreditados por tribunales de justicia, porque uno puede convenir que eso ha ocurrido con los crímenes del periodo del gobierno militar o la dictadura. Pero eso no ha ocurrido necesariamente con las situaciones derivadas del estallido social con posterioridad a octubre del año 19. Hay muchos procesos que todavía se están sustanciando. Por lo tanto, concebir una norma que está llamada a la imposición de sanciones por parte del Comité de Ética que va a tener la Convención Constitucional
me parece que es sumamente delicado. Y agregaría finalmente como reflexión que si uno se va al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del año 66 de Naciones Unidas, del cual Chile es parte, todo acto contrario a la libertad de expresión, como sería decir, a lo mejor aunque sea políticamente incorrecto, yo no creo que haya existido violaciones de derechos humanos durante la dictadura. Cuando se van a imponer restricciones a la libertad de expresión de una persona, esas restricciones deben ser solamente por la vía de ley y no de una norma de carácter reglamentario. Y probablemente esto es lo más cuestionable de esta norma, porque afecta claramente un derecho fundamental y no lo hace por la norma que nos garantiza todo que se van a evitar arbitrariedades en casos específicos. Amonestaciones, censura, incluso multas están establecidas entre las sanciones aprobadas durante esta tarde de viernes por la Comisión de Ética. Gabriel Osorio. A ver, yo quisiera hacer un alcance respecto al origen de la propuesta de la definición de negacionismo para estos efectos y sus posibles sanciones por parte de la Convención Constitucional. Pero no un alcance respecto del origen respecto al convencional que lo propuso, no, sino también al hecho, y perdón que me desvío un poco el tema, de la incapacidad que hemos tenido como sociedad de hacernos cargo de temas de violaciones gravísimas a los derechos humanos. Y eso es gravísimo. ¿Sabe qué? Perdón que sea tan brutal con lo que voy a decir, pero no puedo no decirlo. En Alemania en Alemania Occidental, existió un proceso de desnazificación. De hecho, uno de mis mayores ídolos, director de orquesta, Wilhelm Furtwängler, pasó por ese proceso en donde tuvo que hacer declaraciones rechazando el nazifascismo. Aquí en Chile, lamentablemente, no hubo un proceso de despinochetización, en que las diferentes instituciones, transcurrido un lapso, ¿no es cierto?, se hicieran cargo como instituciones de las graves violaciones a los derechos humanos que ocurrió durante la dictadura. Eso en primer lugar. En segundo lugar, evidentemente, la regla es extremadamente casuística, como dijo Marisol, amplia, es interpretable, pero hasta el extremo. Sin embargo, yo creo que la Convención Constitucional no solamente está haciendo en este sentido una tarea de la redacción de la nueva Constitución, sino también está siendo depositaria, o más bien creando ciertos símbolos también de reparación, como por ejemplo lo que ocurrió en la Comisión de Derechos Humanos. De ahí que entiendo la necesidad de, como un efecto reparatorio, que una institución de la República, como es la Convención Constitucional, reconozca y también repudie aquellos hechos tan dolorosos, ¿no es cierto?, como los sucedidos durante la dictadura militar o los sucedidos durante el transcurso de la existencia del Estado de Chile respecto a los pueblos originarios, o también respecto de los ocurridos en el estallido social, que, coincido con Marisol, es una situación más delicada, puesto que los tribunales siguen conociendo de estas causas, no han existido todavía muchas sentencias referentes a estos casos, y que se espera que los órganos del Estado de Chile puedan llegar a conclusiones respecto a esta violación. Dicho esto, termino diciendo, Eduardo, que encuentro lamentable que la discusión sobre los derechos humanos se transforme finalmente en una trinchera, más bien que entiendo que este debería ser un piso, un mínimo común. Yo espero que esta discusión se enmarque dentro de lo que la Constitución debiese garantizar como mínimo respecto al respeto de los derechos y garantías, ¿no es cierto?, que constituyen los derechos humanos. Estamos en Derecho a la Convención con Marisol Peña y Gabriel Osorio, transmitiendo por la señal 2 de Pauta.cl y todos los domingos a las 10 de la mañana en nuestra señal de radio. Para no dejar escapar un punto que yo les mencioné delante, ¿qué se entendería eventualmente como infracción a este artículo sobre el negacionismo? Una omisión en estas materias de las que se habla. Por acción uno puede entender que alguien simplemente niegue que se cometieron las violaciones de los derechos humanos, digamos, durante la dictadura, para no meternos siquiera tampoco en el lado del estallido social. ¿Pero qué se entiende por omisión o qué uno debería colegir de aquello, Marisol?
Es súper difícil porque incluso en los proyectos de ley de negacionismo que todavía aparecen como tramitándose en la página web del Congreso Nacional, a pesar de que sabemos que no han tenido piso político, se exigía una cierta intencionalidad de revivir el dolor, de revictimizar, ¿verdad?, a quienes habían sufrido esas violaciones de derechos humanos. Yo me imagino, por ejemplo, si tú me apuras un poco, tratando de buscar un caso de laboratorio, que si se estuviera discutiendo una norma constitucional que tuviera que ver con la propiedad indígena, y dentro del fundamento de esa discusión constitucional se hiciera alusión al sistemático atropello de que han sido objeto los pueblos originarios desde el punto de vista de la defensa de sus tierras ancestrales, que separara otro convencional constituyente y dijera: yo no acepto que quede en acta como fundamento de esta norma, porque eso va a ser muy importante, va a ser la historia del establecimiento de la norma constitucional y nos va a servir para interpretarla el día de mañana. Si uno dijera: mire, yo no acepto, eso podría entenderse más bien como una omisión, como una negación, pero al final, en la medida que se expresa algo, es como la objeción de conciencia. Perdonen que me vaya por un lado, pero la objeción de conciencia pura y simple no existe, porque el objetor de conciencia hace una manifestación. Yo no quiero hacer el servicio militar obligatorio porque no estoy por la carrera armamentista. Entonces es muy difícil concebir una omisión, a mi juicio, intelectualmente, que de alguna manera no revista el carácter de una acción. Y eso, al final, entronco con parte de lo que decía Gabriel, deja la preocupación de que aquí puede quedar el campo abierto para mucha discrecionalidad, por no decir arbitrariedad, del Comité de Ética de la Convención Constitucional. No sé, Gabriel, si tú coincides. Coincido, de ahí que cuando yo decía que esto podía ser interpretado, pero hasta las nubes, es que espero yo al menos que esta norma no sea utilizada como una manera de también hacer acallar distintas opiniones al interior de la Convención. Pueden gustar o no pueden gustar, pero no puede ser objeto, ¿no es cierto?, para finalmente censurar al interior de la Convención Constitucional. Bien, hemos estado conversando acerca de dos materias muy importantes, los primeros esbozos sobre un apoyo que habría ya de parte de un grupo de los convencionales a la regla de los 2/3 para definir normas de ese rango en la Convención, y también acerca de esta idea del negacionismo como ha sido aprobado por la Comisión de Ética de la misma Convención. Marisol Peña, Gabriel Osorio, muchísimas gracias por haber estado en otro capítulo de Derecho a la Convención. Gracias a ti, Eduardo, que estén muy bien. Chao, Marisol. Chao a todos, buenas tardes. Y a usted lo dejamos invitado a que nos siga mirando a través de estos capítulos en la señal 2 de pauta.cl y en nuestra radio todos los domingos a las 10 de la mañana. Soy Eduardo Olivares. Hasta luego. Acabas de escuchar el mejor análisis de los alcances jurídicos de la discusión en la Convención Constituyente, con un panel de abogados especializados, compuesto por Marisol Peña y Gabriel Osorio. Esto fue Derecho a la Convención.